Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta tercera sesión con Eduardo Arens con el tema ¿Cuál Dios? Un abrazo virtual a la distancia para cada uno de ustedes. Mi nombre es Marcela Rebolledo y soy parte de CRT Magdala. Agradecemos a Eduardo por su tiempo, por la disposición de poder compartir sus conocimientos con nosotros. Y bueno, les comento que Eduardo es sacerdote y teólogo, nacido en Alemania y reside actualmente en Perú. Estudió matemáticas y filosofía en el Saint Marie University de San Antonio, Texas. Estudió teología también en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Y sus estudios de posgrado y tesis los realizó en la Escuela Francesa de Biblia y Arqueología en Jerusalén. Actualmente, Eduardo Arens es profesor principal de Sagrada Escritura en el Instituto Superior de Estudios Teológicos ISET en Lima. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Tiene A toda la ustedes, palabra para esta sesión. a ustedes. Muchas gracias por la acogida, la paciencia, la tolerancia. Y bueno, compartimos como compartieron conmigo. Si hubiera alguna cosa que no quede clara, les enseñarles, nos sintamos cercanos, ¿no? Con confianza total. No es una cátedra, no es una disertación. Empiezo por algo que me viene dando vueltas el día de hoy, ¿saben? En las conversaciones y lo que he venido oyendo, de repente me brota esas cosas que vienen de la nada. Creo que en el fondo, creo que fue a raíz de un artículo que leí que decía ver que prácticamente la teología en Alemania había decaído tremendamente, ya no era la teología clásica, respetada, de la época de Rahner, Skilevich, los grandes teólogos, y que como que ha venido a menos. Me ponía a pensar, digo, no sé si será eso, pero yo creo que buena parte de nuestro problema en el aspecto de lo religioso, y no solo religioso definitivamente, pero ciertamente también en lo religioso, es esa suerte de ociosidad mental. Permítanme ser a veces crudo, me sale el alemán así, cuando me dicen, Eduardo, tu problema no es lo que dices, sino cómo lo dices. Bueno, ¿qué quiero decir? Que no pensamos detenerse a reflexionar. Un ejemplo simple. ¿Cómo podemos seguir hablando de que hay un limbo? ¿Te has puesto a pensar de que, ¿dónde lo vas a ubicar? ¿Te has puesto a pensar un ratito, un limbo? Sí, seguimos hablando, y me voy al cielo. ¿Te has puesto a pensar qué estás diciendo? ¿Dónde lo ubicas? No lo pensamos, simplemente lo paporreteamos. Como digo, doña Perú, no solo somos logros, somos guacamayos. Los guacamayos son lindos logros de color hinche, muy bonitos, preciosos. Y somos guacamayos. Repetimos y repetimos. ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar Dios puede ser ofendido? ¿Te has puesto a pensar seriamente? ¿Qué estás diciendo? ¿Tú crees que es un hombre como tú, yo, un ser humano que se molesta? No, no pensamos. Y eso va desde arriba hasta abajo, de bien arriba. Muchas cosas no las pensamos. Y entonces aludimos, pues es que esa es la santa tradición. Nuevamente, ¿te has puesto a pensar qué estás diciendo? No me vengan con el cuento de que siempre, ese siempre deberían erradicarlo, ponerlo en el diccionario, antaño significaba. Porque la iglesia siempre veneró las escrituras. No es cierto. Nunca diga siempre. Como tampoco nunca diga nunca. Pero siempre se sostuvo estas verdades. Siempre. Siempre hubo sacramentos. Siempre. Ni desde Jesús. ¿Cuántos siglos después? ¿Te has puesto a pensar de qué estás diciendo? Yo creo que nos falta es justamente, por eso te felicito, Helton, y a ustedes en general, porque creo que están y han seguido, no han tirado la esponja, como decimos aquí, o la toalla, porque estamos tratando de pensar. No tengo las respuestas definitivas, pero queremos respuestas claras. Pero es que no las podemos tener. No las podemos tener ni en las ciencias. Si no, no estaríamos haciendo experimentos y descubriendo cosas nuevas, o cambiando las cosas. Si fuera definitivo. Siempre. No pensamos.
Y entonces, claro, cuando viene alguien pensante, como te incomoda, lo descartas en un plumazo poniéndole etiquetas. Esa es la mejor manera, ¿no? La mejor manera de defenderse es atacando. Es un idiota, es un comunista, es un ateo, es un agnóstico, es un renegado. ¿Tú qué quieras? Con eso tú crees que tú estás bien. Eliminado al perro, se acabó la rabia. Y ya está. No nos hacemos ningún favor, porque que no pensemos no van a cambiar las cosas. Van a seguir estando ahí pidiendo reflexión. Por eso mi batalla es un poco un cristianismo ilustrado. Me encanta aquella frase, un articulito que escribió Emmanuel Kant, 3 siglos atrás. ¿No? Atrévete a pensar. Atrévete. ¿Qué quería decir? No siempre paporretees y repitas lo que te enseñaron y dijeron y siguen diciendo. No te sientas obligado a tener que repetir lo que dijeron tus abuelos, tus padres y tus tíos. O que lo que dijo la Santa Madre Iglesia siempre, o siempre, nuevamente, entre comillas. Lo que dijo. Dice, está bien, fue un tiempo, pero siempre atrévete a pensar, a madurar. Cotéjalo con tus experiencias de vida. Atrévete. Creo que es muy incómodo porque nos quita los andamios a los que nos aferramos, que nos dan seguridades. El bastón para caminar, porque si no me caigo. Pero eso está bien para los niños. Necesitamos un cristianismo de adultos, pensante, de derechas, de izquierdas, de arriba, abajo, donde tú quieras. Igual le diría a los ultra radicales de izquierdas o de ultraderechas, pero piensa, reflexiona, coteja con el mundo en el que estás inmerso. ¿Cuadra? ¿No caerás en una suerte de esquizofrenia? No sé. Por un lado van nuestros conocimientos científicos, médicos, astronómicos, biológicos, psicológicos, todo lo que tú quieras. Por otro lado, el discurso religioso. Dios mío. No es que no haya Dios. Yo se lo dije desde el primer día. Yo sí creo firmemente en Dios. La cuestión es que entiendo yo por Dios. Yo no creo que de la nada y que de la nada surgió algo. Eso no me entra en la cabeza. De la nada surge algo. Y que hay un vacío total y de repente hubo una pequeña partícula, no sé cuánto, se expandió a la masa enorme que tenemos dando vueltas en el universo. Es ese supuesto, por eso el tema de Dios es el supuesto, empecé yo, que asumimos, pero que no discutimos. Ese supuesto gratuito. Y desde ese supuesto es que se construyeron y se construyen todo tipo de religiones. Todo tipo. La idea del ser supremo, trascendental, del Dios, como tú quieras. El referente, ese es mi Dios. Ritos, sacrificios, ídolos, lugares, tiempo, ministros, revelaciones, todo eso se va construyendo de un momento dado, jala desde abajo y se viene abajo todo. Está construido sobre arena. ¿Qué no se ha hecho y se dice en nombre de un supuesto Dios? La yihad de los islámicos. También Dios. La pandemia. Coronavirus. Dios. ¿Qué imagen de Dios, caracoles, tenemos? Dios nos está castigando, nos está poniendo a prueba. Dios aplaca tu ira. ¿Será? Y los efectos tremendos, también maravillosos. Gente como la Madre Teresa de Calcuta, mira, hay un Francisco de Asís, así no los encuentras a la vuelta de la esquina. Son gente movida por ese Dios, pero el Dios entendido como el Dios de Jesús, el Dios de la compasión, el Dios de la humanidad, el Dios de la cercanía, el Dios del amor. El Dios uno contigo y conmigo. Uno va a ser una palabra base hoy día. Uno. Unidad. No dos. Uno. No hay dos. Y los efectos negativos. ¿Cuántas neurosis provienen de la religión? ¿Cuánto escrúpulo que tiene que ir al psiquiatra? Te destruye. ¿Cuánto sentimiento de culpa al punto que te suicidas? ¿Es justificable? El conflicto entre
religión y ciencias, el fundamentalismo de muchos biblicistas. La Biblia dice, no sé ni leer, la Biblia dice, la palabra de Dios nos dice, te dice a ti, lees tú, ni siquiera te lo dice, tú lo lees. ¿Ateísmo? Claro, con esas imágenes de Dios, yo soy un ateo. Si ese es Dios, yo soy un ateo. Y lo afirmo. Pero yo no quiero que ese sea Dios, no quiero hacer de Dios un ídolo. Y mucho de esto pues gira en torno a estas coordenadas espacio-temporales, ¿no? La cosmovisión que tenemos. Está en nuestras oraciones. Que nos vayamos al cielo, que descienda su gracia, que no sé qué significa eso, pero que descienda. Si sé cómo será un ascensor, cómo será. Ya pues, que subo mis oraciones. Escúchame. Dame. Aló, ¿dónde estás? Aló, Diosito. Según la cosmovisión, cielos, tierra, infiernos, y después no hay más. Otra esquizofrenia típica, ¿no? Dos sistemas, dos cosmovisiones. La del grandioso, inmenso, inabarcable universo y del pequeño microscópico, ¿se acuerdan del video ese? Que desaparece realmente. Y estos somos dentro de esa masa. Ese es. Según la cosmovisión. Y desde ahí pues también venimos con lo de los milagros. Porque para los latinos esto pues lo tenemos en la médula de los huesos. No sé en Chile cómo será, pero en Perú somos supersticiosos y milagreros y yo no digo que no haya cosas que llamamos milagro, pero eso es quizá porque no tengo otra explicación. Y así es como se explicaba. Y así lo hacen los nativos en nuestra Amazonía. Y a lo mejor en la sierra también, en el mundo andino. Pero cuando tengo una explicación, yo no tengo que recurrir a ningún chamán, ningún mago, ningún brujo para que me cure la epilepsia. Me voy a la farmacia, compro un Epanim y se acabó la historia. Por falta de explicación, recurro. Es lógico, absolutamente lógico, absolutamente comprensible. Lo hemos hecho y es normal que sea así. Pero cuando tengo una explicación que prescinde de esa explicación teológica, religiosa, crédula, ¿para qué seguir aferrándome a eso? En otras cosas sí, no tengo explicación. En muchas cosas no tengo explicación. Por mientras tanto, pues, es un misterio, o si sucede lo inexplicable, el médico dice, no sé cómo sucedió, pues lo calificaré de repente de milagro. Perfecto, no tengo problema. El problema está cuando tengo otra explicación que recurra a la explicación del milagro. Pero que además supone que ese Dios o ese que hace el milagro entra en el mundo, no sé cómo entra, y aterriza por algún lado, y no sé cómo a la distancia te hace el milagro. A ti, pequeño grano de arena en la inmensa playa del universo, a ti te puso el ojo. Y al otro lo fundió. Ya le cayó toda la plaga de Egipto encima. Oye, y nos provoca sonrisa, ¿no? Veo algunos de ellos, y efectivamente. Por eso vuelvo a lo que empecé, dije, pensemos, no tengamos miedo. ¿Miedo a qué? Siempre repito, cuando esta cosa toca, entonces ya no sé qué creer. Cree lo que tú quieras. Eso no me preocupa. ¿Sabes lo que me preocupa? ¿Hacia dónde te llevan tus pies? ¿Te acercas al otro o no te acercas al otro? Pensar lo puedo tener aquí, en la azotea, acá. Pero ¿dónde me llevan mis pies? ¿Me acercan al otro? Cuando tenía hambre, ¿dónde estabas tú? Estudiando teología, oyendo una charla sobre ti. ¿Dónde estabas tú? Cuando estaba desnudo, cuando estaba víctima de la pandemia, ¿dónde estabas? Esa es la pregunta. Eso sí, y eso es lo de Jesús. El Dios para los hombres, para los humanos. El Dios uno que unifica, invita a unirse a Él y formar un uno donde no haya contraposiciones ni conflictos. Por eso todo ese discurso de la voluntad de Dios, el plan de Dios, esas maneras antropomórficas de tratar a Dios.
Muy bien, pues siendo los paradigmas producto de nuestra experiencia y constataciones sensibles, ¿qué sucede cuando dejamos esa visión de cielos, tierra, infierno? Y vemos el inmenso universo. Cuando vemos el inmenso universo. Cuando tenemos explicaciones científicas por leyes de la naturaleza. No tengo que buscar otra explicación porque hoy día las estudiamos en el colegio y las vemos a diestra y siniestra, pero ya estamos avisorados sobre el asunto. ¿Qué decir sobre lo que nos da toda la biología, la anatomía? Bueno, dentro de ese plan, de este mundo, ¿cómo hablar de Dios? Ciertamente no puedo definirlo. Busco en el diccionario en el momento que yo defino algo, lo encuadro, le pongo límites. Es una silla, no es una mesa. Es una mesa, no es un globo. Es un globo, no es un perro. Entonces, definición, descripción, sí, siempre eso encuadra, delimita. Quizá más fácil es entrar por el camino de lo que Dios no es. Pero al menos dos cosas puedo decir. Dios no es material, ni físico, ni tiene huesos que le duelen, ni corazón que le duele, ni hígado que le está reventando de cólera. No es humano. Tampoco es persona. Y ahí vamos. No es un tú. No es un tú delimitado, como si fuera un humano. Y esto es clave. Ver a Dios en el sentido de persona, y cuando decimos persona, ¿qué pensamos? Como tú y yo somos personas, te presenta esta persona, estamos hablando de tal persona. Es un tú frente a un yo frente a un tú. Esa es parte de la objeción mayor del ateísmo, y que tiene razón. Porque decir persona es delimitar. Es esta y no otra. Es esta y no otra. Es delimitarlo, porque donde ya no es, ¿qué es lo que hay donde ya no está él? Entonces Dios no está en todo, está bien guardadito, está en su palacete. Ok, que se quede ahí y que no me moleste. Claro, entender a Dios como persona lo hace objetivable, no es un objeto externo a mí, que ocupa espacio. Piensa. Por eso me hace gracia los que juegan, como llamo yo, psicólogos de Dios, ¿no? Tratar de adivinar la voluntad de Dios, el plan de Dios. Si Dios se molesta, que hay que tenerlo contento, satisfecho, Dios se le agrada, Dios espera. Todo ese léxico de la psicología de Dios. Y que lo toman literalmente. Y entonces recurren, pues hay que hacer ayunos, abstinencias. Hay que darse de golpes, hay que privarse de esto. El tema de la sexualidad, por ejemplo, que no lo enfrentamos y le seguimos rehuyendo. No lo logramos enfrentar. Tenemos que decir tabúes. No sé, y Dios hizo todo bueno, como suelo decir aquí para sonreírse a alguno, Dios hizo bueno del ombligo para arriba y del ombligo para abajo, no me moleste más, ok, cambiemos de tema. Pero bueno, es que, no sé, ciertamente Dios es más que persona y no es menos que persona, es transpersonal, si puedo decirlo de cierto modo. Por lo tanto, no está solo frente a mí, sino ni es solo para mí, ni está solo en mí. Dios, y esto hay que tenerlo muy, muy presente, tiene que encuadrarse, lo que sea que se diga de Dios, sea como sea que se diga, tiene que encuadrarse en el concepto de lo ilimitado, sin principio ni fin. Porque si hubo un principio, digo, ok, del punto cero, pero ¿y a -1, -2, -3? No tuvo. Eso en cuanto al tiempo. En cuanto al espacio, las coordenadas espacio-temporales, en cuanto al espacio, si está aquí, no está allá, si está allá, no está aquí. Estuvo siempre, está más allá de. Nuestro universo tiene un límite. ¿Dónde termina? Y después que termina ese límite, ¿qué hay? Nada. ¿Y la nada cómo se sostiene? Desde llegamos a un punto, piensas y dices, no, pues. Y ahí está donde tengo que decir, hay y existe. No sé cómo decirlo, volveré a ser tema del lenguaje todo un ratito. No sé cómo decirlo, pero es más grande. Engloba todo, todo. Es de tal magnitud, pero de tal magnitud y dentro de una unidad que siempre quedo así, hay límites después de y mi brazo ya no me alcanza. Pero que unifica y por tanto genera armonía.
Ojo, concordia. Por eso le decía al principio, unidad. Me encanta por ese relato de Génesis al inicio, ¿no? Capítulo 1 de Génesis. En el principio era el caos, el tohu wabohu, el despelote total, como decimos aquí. Y lo primero que hace Dios es poner orden. Separar luz de tinieblas, porque si no, no veo. Y vamos a poner un poco, encender los foquitos. Después separar aguas de tierra. Y ahora que tenemos un poco delimitada la cosa, podemos empezar a ver plantitas. Después vamos a poner animalitos. Me encanta el Dios del orden. Y vio Dios que todo era bueno. Qué bien lo entendieron estos señores. Y nosotros, 26 siglos más tarde, todavía vamos pateando latas y no nos damos cuenta que estos 26 siglos ya intuyeron lo que nosotros no hemos logrado asimilar, parece. Y vio que todo era bueno. Porque hay paz, concordia, armonía, sintonía, unidad, integración. Todo esto en contraste con caos, destrucción, enfrentamientos, guerras, todo esto. Es de tal magnitud que no me entra en mi cabeza y que agacho la cabeza y digo como Job, como le comentaba, hasta ahora te conocía de oyendas porque más o menos me contaron el cuento, pero ahora te conozco desde mi experiencia. Te han visto mis ojos. No físicos, obviamente, que quiere decir, he visto la naturaleza, he visto todo lo que hay, porque tiene una descripción previa en Job, es genial. Tiene una descripción en Job, ¿tú dónde estabas cuando yo hacía que salga el sol, cuando hacía que llueva? Tú puedes hacer que se apaguen las luces, que se muevan las estrellas, puedes tú retener los mares, pon a ver tu mano, retén los mares. No, pues, entonces cállate. Entonces observo la naturaleza. No tengo que irme a un telescopio, miro la mía y digo, una orquídea. ¡Qué belleza! Algo me está diciendo, me transmite algo, es una huella digital de algo. Por ahí. La experiencia, por eso decía al principio, tenemos que tomarlas en serio. Las experiencias me llevan, me conducen hacia una apreciación, una convicción de que existe lo que llamamos, por falta de otro término, porque hay que usar palabras, llamamos Dios. Y yo agacho la cabeza. Digo, no te comprendo todo, no entiendo todo, hay muchos interrogantes, pero así es la vida. Y tampoco las entiendo todas en física. Tampoco. Si no hablemos de los electrones, los protones, la electricidad, la luz y todo lo demás. La física cuántica y la física nuclear, que no la vemos. Vemos unas rayitas ahí. ¿Qué cosa es esto? Y hacemos fórmulas. Y funciona. Aunque no lo veo, funciona. Si esto lo tema la naturaleza, y hay algo mucho más. Que me digan a mí que esto es producto del azar, disculpa, esto es altura de partido, me cuesta, porque eso es como decir que todos los días te ganaste la lotería, pero realmente te ganaste la lotería. Felicitaciones. Ahí hay algo más. A veces decimos la inteligencia, la genialidad, bueno, pues tengo que hablar. Yo sé que no existe otra cosa como la inteligencia al hablar de Dios, pero tengo que hablar de eso. Hay algo detrás. Ahí sí. Y ese algo me invita a entrar en sintonía. Yo soy parte de todo ese conglomerado y que busca estar en sintonía. Por eso cuando yo hablo de Dios, muchas veces hablo en base a mis experiencias. Es proyección de mis maneras de entender. Mías de mí hoy. Mañana no sé cómo será, pero hoy. Mis apreciaciones hoy. Entonces volvemos al tema del lenguaje, que es lo que nos ocupa, que después de un rato lo dejamos para dejar el tiempo a ustedes, para que puedan objetar, criticar, preguntar, ya que por eso te cerramos este capítulo sobre Dios. ¿Qué quiero decir con Dios? ¿Real o virtual? ¿Qué denota? Hablar de Dios como un tú, consciente que es modos de hablar, maneras de hablar, pero tengo que hablar, tengo que comunicarme. ¿Cómo lo hago? Por las limitaciones que tiene el lenguaje. De hablar de Dios como un tú, que lo que mencioné antes como en términos de persona, es legítimo. No siempre absolutamente correcto, pero ¿por qué es legítimo? Porque resalta una cosa que para mí es muy importante, y creo que para muchísimos, si no todos, es la relación.
Yo y tú, cuando hablamos de tú, yo, tú, nosotros, estamos hablando de la relación entre nosotros. Resalta la parte relacional. Es entrar en la sintonía, aunque entre nosotros ahora hay a 3.000 y pico kilómetros de distancia que se cubren rápidamente a través de este aparatejo y un programa en la plataforma que se llama Zoom, pues así igual. Pero sin embargo, aquí estamos conectados, entrelazados, ¿cierto? No hay una relación que se establece. Yo lo veo, algunos están en la caja negra, solo veo los nombres, pero ahí están, supongo, durmiendo la siesta. Pero bueno, algunos textos de la antigüedad ya habían visto esto. Y yo creo que les cité, no sé dónde me detuve la vez pasada, porque tuve que dar esto también por otro lado. Me pidieron que les dé la charla, así que se me hizo una red. La famosa pregunta, ¿no?, de Moisés a Dios en el Sinaí. ¿Y tú quién eres? Yo soy el que soy. Y ayer y soy lo, el, que, como te digo. Pero no ha usado ningún término que permita encajonar. Yo soy el que soy, y quieres saber de mí, me iré desplegando en la historia. Y entonces siento un Dios que es el Dios de la libertad, porque la libertad es romper límites. Me suelta. Yo soy el que se despliega en la historia. Ahí me puede ver. Y si el faraón me pregunta quién te ha enviado, pues le dirás, yo soy. Yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy. En Juan, en el primer capítulo, en el Evangelio de Juan, ¿no?, cuando habla de Jesús y su relación con Dios, usa el término logos, que es de la filosofía, sobre todo platónica. En el principio era la palabra, traducimos el verbo. Mejor me gusta el logo porque no se puede traducir. Hay que explicar, es difícil el concepto, la razón. En el principio era el logos estaba con Dios y lo va acercando. Y el logos era Dios. O sea, ya hay la intuición de que no lo puedo reducir a un personaje con orejas y con corazón y un hígado y unas entrañas y unos ojitos. La carta a los Colosenses, todas las cosas tienen en él su consistencia. Todo en su mundo chiquito, pero digamos en el nuestro, todo tiene su consistencia en él. Está bueno. Tiene consistencia, no es una mala agua. O en la primera carta de Juan, Dios es amor. Entonces, le hablé sobre eso. El amor en el término griego de agape. Es el amor que no busca para sí nada. El que se vuelca, el que da, el que crea. Es el amor de creación. ¿Estamos? Pero cuando hablamos de creación es proyección de, y esto, pues, siempre estoy limitado por el lenguaje, pero ahí estamos. O en Juan, cuando discute con la samaritana, Jesús discute, dice, Dios no la adora ni aquí, ni en Jerusalén, ni en ningún sitio. Dios es en espíritu que se le adora, porque Dios es espíritu, neuma. Para hablar de Dios, pues tenemos que siempre tener presente la limitación del lenguaje, y que muchas veces cuando hablo, no hablo más que desde mí mismo, incluso me proyecto, mis proyecciones. Cuando yo padre, no tengo otra referencia que la mía de paternidad, padre personal que he tenido, y eso es lo tremendo, ¿no? Si una criatura tiene una experiencia negativa de padre, de un tirano que lo masacra, no le hables de Dios como padre. Es un problema serio y pues mejor no creo en ese tío, así que lo metan a la cárcel, ¿no? Pero ese es nuestro lenguaje. Muchas veces hablamos más de nosotros mismos, condicionados por nuestra conciencia, nuestra cultura. Y ese es otro factor. Y con eso voy cerrando ya, lentamente. Hablar desde nuestra cultura, desde nuestras experiencias. Entonces objetan, bueno, entonces eso es relativo. Sí. Una de las cosas a las que le tienen miedo, y yo me pregunto por qué. Le tienen miedo a que por lo menos en el campo de lo religioso las cosas terminen siendo relativas. El relativismo. No faltó quien dijo que Einstein, lo que tuvo Einstein fue de malo que relativizó todo.
son tonterías. La teoría de sí, pues, la fórmula de la relatividad mc cuadrado no es relativismo. Relativismo ético es otra cosa. Lo bueno, lo malo, depende del gusto del cliente. Para ti será bueno, para mí malo, será relativo. De ese sí, porque si no, no podemos funcionar como sociedad. Pero que los conceptos, las ideas sean relativos, sí, a menos que vayamos al lenguaje matemático. Y ahí incluso aclarando, si vamos a hablar en base 10 o en base 2, sea binario como en la concepción cibernética, ¿no? On and off, 1-0. Depende de la base. Pero asumiendo que vamos en base 10. Pero entonces, eso puede decir, ok, es un absoluto. Que 1 es igual a 1, no hay nada que discutir. No hay modo que no sea igual. Y que 1 más A más B es igual a B más A también. Leyes de las matemáticas. Ok. Pero lo humano, no hay absolutos. Disculpa. Entonces, ¿es relativo? Es relativo. ¿Y cuál es tu problema? ¿A qué tienes miedo? Porque es mi apreciación ahora, que no es la misma que tuve hace 2, 3 años, 5 años, 20 años, que cuando yo era un niño. Si yo mismo soy la prueba más clara que no son absolutos, ¿por qué Nietzsche queremos los absolutos de fuera? ¿Que Dios es relativo? No, no he dicho Dios es relativo. Es relativo a nuestro concepto, nuestra manera de hablar, nuestra apreciación. No, eso es lo genial. Es que eso me incorpora a mí dentro de este proceso, de tratar de entender, decir, ¿hay Dios? Sí, yo sí creo firmemente en Dios. Y lo digo en serio. Pero cuando hablo, consciente de las limitaciones del lenguaje, pues tengo que hablar. Entonces no me queda más que tomar en serio mis experiencias. No soy un robot. Mis experiencias varían. Entonces tengo 2 lenguajes posibles. El lenguaje metafórico o el lenguaje filosófico. ¿Cómo hablar del amor? Vamos a experiencias humanas, ¿no?, cercanas a nosotras. ¿Cómo hablar del amor? Entonces los poetas, los pintores, y se frustran y sufren porque no pueden plasmar en vocabulario o en la pintura o en la estatua lo que quieren plasmar. Siempre le queda corto. Yo no soy artista, pero he conocido artistas. Por eso son gente muy sensible. Es donde más, no es donde, es una de las áreas donde hay más suicidios, porque la frustración no puede, pues son sumamente sensibles. Y esa sensibilidad que quieren expresarla se estopa con la limitación de la expresión de esto que yo siento que quiero compartir. Si estos son experiencias humanas, como decía, explícale por favor a una criatura de 5 años qué es la depresión. Deja a mamita tranquila porque está con una depresión. Yo no tengo la más remota idea que es una depresión. Mi mamá dice mi tío que mi mamá está sufriendo de depresión. Cuando tengo 25 años ya yo sé, no me tienes que explicar nada, porque yo he pasado por ahí. Pero mientras no he pasado por ahí, no sé de qué me estás hablando. Entonces, bueno, papá, pero ¿qué cosa es? Dice que mamá sufrió una depresión. ¿Y qué es una depresión? Bueno, la depresión es como cuando tú entras en un túnel negro y no hay luz al otro lado y oyes sonidos y tú crees que el lobo te va a comer. Entonces, pero eso no es una depresión. Es una manera de explicar, de aproximarme de querer decirte cómo se siente la persona que está metida en un túnel o en el fondo de un barril, un pozo, lo que tú quieras, y se dice, mira, entonces, tierra trágame. Y cuando tengo 30 años ya no necesito nada de eso. Ese es ese proceso. Que Pablo dice que nosotros no lo vemos, no conocemos a Dios mientras estamos aquí, cuando estemos en el lado de Dios lo veremos cara a cara tal como es. Bueno, veremos, por supuesto, es una manera humana de hablar. Pero está dando en clave, efectivamente, si tengo dificultades de hablar de experiencias humanas, qué difícil será hablar de lo que ya no es humano. Es esa bendita pregunta, ¿no? Después de la muerte, ¿qué? ¿Sí? ¿Después de la muerte, qué? Me dices a mí. Pero después de la muerte, yo de lo que sí creo que seguiré dentro de esta grandiosa unidad, de ese todo,
no desaparezca la materia, se convierte en energía, la energía en materia y todo ese rollo, que no sé. Pero después de, ahora, si viniera uno del otro lado, viniera hipotéticamente, viniera y me contara cómo es el, entre comillas, cielo, cierro comillas. Mira Luis García con chiquito, qué lindo. Ahí estamos, el churri, como dice mi tierra. Bueno, te viniera y me lo contara, no la entendería. Si me contara cómo es el cielo, no tengo la más remota idea. ¿Por qué? Porque no tengo experiencia que enganche, que enganche, a partir de la cual puedo decir, ok, más o menos te entiendo. ¿No? Sí, pero son maneras humanas en que tengo que hablar. Si viene del otro lado, no entiendo. ¿Cómo es el cielo? No sé. Como los musulmanes creen, con unas 70 vírgenes, partido de fútbol eterno, cerveza a todos costados y pura fiesta. Ya pues. Te puedes imaginar, pero eso es imaginación. Todo cabe en la imaginación. Por eso hablar de Dios es siempre difícil. La mejor manera, obviamente, es la manera filosófica. Pero la manera filosófica abstracta la captará solamente que tiene mente filosófica. O sea, el 99% de la gente queda excluida. Pero ¿cómo voy a hablar de Dios? Pues no me queda otra que el lenguaje convencional común que nosotros conocemos, sabedores de que es modos de hablar, que es un instrumento, que es un medio. Pero ¿saben qué es lo terrible? Lo terrible es que eso lo toman literalmente. Dios se enoja, y Dios te castiga, y Dios se alegra, y Dios se pone feliz. De Dios te está poniendo a prueba, y lo toman literalmente. Y la Biblia dice, sí señor, la Biblia dice. ¿Y qué lenguaje pensaban ellos? Si no eran filósofos, menos los semitas, que eran muy prácticos. Los griegos sí, con la filosofía sobre todo aristotélica, la metafísica. Pero hay que ser filósofo, y eso. Entonces, hablar de Dios como filósofo, digo, muy bien. Dios es el totalmente otro. A ver, hazme un cuadro. Píntamelo. El totalmente otro. La esencia pura. Píntamela. Píntamela. Explícame. No te he entendido nada. Es la unidad. La unidad, un uno. Paradito o echadito el uno. ¿Cómo es? Es un uno. De la perfección. Dios es amor. Lenguaje filosófico es el mejor, porque tiene la ventaja de que no me lleva a tomarlo literalmente. O sea, me protege del literalismo. El peligro del lenguaje convencional, que es además de nuestra cultura, yo le decía, ¿sabe qué pasa también de paréntesis? Es que somos geniales, asumimos que el mundo es nuestro mundo, el mundo de Occidente, y creemos que el planeta Tierra es solo todo lo que sea en Occidente, es el planeta Tierra. Como si no hubiera el Oriente en el otro lado. La China, Turquía, Asia para adentro, hacia allá, Corea, Camboya, Taiwán, otro mundo con otra mentalidad, con otros esquemas, con otra manera de ver las cosas, de entenderlas. Así. Y nosotros hablamos como si la nuestra fuera, eso me parece genial. La teología, que es occidental, la que nosotros somos occidente, teología europea. Yo me he leído de teología por teólogos cristianos, católicos, hindúes, te lo lees y dices, no entiendo la mitad. Claro, te hablan de otras categorías, como todo el lenguaje, y se expresan de modo que sea comunicativo, porque el lenguaje es convencional. El lenguaje convencional a la cultura. En algunos mover la cabeza así significa no, en otros hacer así es sí y así es no. Entonces depende de la cultura. Todos sabemos cuando decimos nosotros, pero los otros no. Es que así es. Entonces recaemos en el lenguaje mitológico, ¿no? Todo el tema de la creación, los antropomorfismos a la orden del día. El Dios celoso, el Dios compasivo, el Dios narcisista, que hay que tenerlo contento, si no le da el berrinche, al que hay que agradarle. ¿Y qué no hacemos para agradarle? Y hacemos. Nos vamos felices. Dios está contento contigo.
O tú estás contento porque tú crees que Él está contento. ¿Cómo es la cosa? Pero eso se traduce, el problema es que esto se traduce en comportamientos y en actitudes. Y ahí está, porque como digo, podemos creer lo que queramos, creer lo que te parezca, que los chanchos vuelan, ese es cierto asunto también, ¿no? Y que se puede cuadrar el círculo también es asunto tuyo. Pero, sabedor de que esa es mi manera de entender las cosas. El problema es ese literalismo. Dios no es padre. Por eso es el machismo, ¿no? Jesús era varón, solo tuvo discípulos varones. Sí, pues papito, pero era su cultura. Todo el tema de la discusión de la inclusión de mujeres en la iglesia. Pero no nos damos cuenta del factor cultural. Cómo irrita tremendamente, porque eso relativiza, y volvemos al tema de hace un ratito, relativiza lo que creemos que son absolutos. Es relativo a la cultura y el momento cultural. Porque eso es lo que nos permite entendernos, ¿no es cierto? No solamente cuestión de idioma, la lengua, las expresiones, la manera de vestirse, de caminar, de saludarse, de quererse, etcétera, etcétera, los gestos, los símbolos, las señales y todo lo demás cultural. Es relativo, no es absoluto. No hay ni una que sea mejor que la otra, es buena dentro de tu mundo. Otra cosa es la civilización, ese es el avance tecnológico, eso es otra cosa. De la cultura, toda cultura tiene sus valores. El problema está cuando esto lo tomamos literalmente, con las consecuencias que esto puede tener, consecuencias funestas muchas veces. ¿No? Finalmente, esto también tiene que ver con el tema de la salvación. El tema lo toco tangencialmente, con esa palabra que usamos con frecuencia, ¿no? Para salvarnos. ¿De qué estás hablando? Y lo usamos la palabra, esto es pecado. ¿Sí? ¿Qué es pecado? Dime pues. Creo que para ti, porque yo no sé, de repente tengo otra idea. Te uso la misma palabra, pero para mí esa palabra significa esto y para ti esto. ¿Es absoluto? No. No estamos hablando que 1 es igual a 1, ni que 1 más 0 es igual a 1. No, estamos hablando de algo distinto. Salvación. Permíteme traducirlo al castellano. Liberación. ¿Cómo te suena? Es que eso es lo que la palabra soter y sotería y soteriología significa. Fundamentalmente el concepto de liberación. ¿Liberación de qué? De lo que nos impida ser plenamente humanos. Por lo tanto, que nos impida acercarnos, sintonizar con Dios. Entrar en armonía para formar un mundo. Y eso lo logro saliendo de mí, proyectándome. Por eso que te digo que Jesús genial, genial. Si el grano de trigo no muere, no sirve para nada. Pero para que dé fruto, tiene que morir, tiene que romper su cascarón, tiene que abrirse, y entonces saldrá una raíz y saldrá una planta. Pero si quiere mantenerse cerrado, cerrado se quedará. Eso no da vida. Para dar vida hay que romper el cascarón, hay que amar, salir de sí y proyectarse y crear, generar vida, vida que da vida. Por ese lado, por ese cauce, por ahí veo yo el tema de esa salvación, también tiene sentido. Y si yo veo los evangelios, ¿qué hace Jesús? No hace ni más ni menos que eso. Que los ciegos vean, los paralíticos caminen, los leprosos sean integrados, los agobiados sean levantados, y compartir el pan y reírse juntos y formar una gran comunidad donde decimos Dios es bajo la imagen del Padre y todos somos hermanos y hermanas unos de otros y bailamos como los hippies felices y contentos. Eso, pues eso. ¿Cómo nos cuesta integrar el término felicidad? Usted pregúntense. ¿Cuántas veces oyen un sermón que te dicen de felicidad? Ah, pero de castigo sí, de infierno sí, de pecado sí, de iglesia sí, pero felicidad. ¿Felicidad? ¿Para qué? Eso es banal. ¿Ah, sí? ¿No? Y es que andamos en otro registro. Y esto es lo de Jesús. Ámense como yo les he mostrado, de esa manera, por si acaso, no como el mundo, que ama egoístamente, interesadamente. El amor desinteresado, el amor ágape,
no el eros. Ese es el amor que Jesús predica y vive, al que nos invita. Digo, qué genial este tío Dios. Si es que, mira, aunque yo fuera ateo, tengo que creer que eso es que no me da. Tengo que decir, aunque no, Jesús lo tuvo más claro. Por ahí es que hay que enfilar esos temas, ¿no? Castigo, fuego eterno, premio, fuego eterno, me encanta esa. Entonces ya infierno por los siglos, seguro. No sé dónde lo vas a colocar y ojalá no se les acabe el gas para mantener el fuego viviente. Y hay que ser paranoicos haciendo penitencias, golpes de pecho, miedos y temores, la neurosis que Sigmund Freud muy bien vio, que todavía no nos damos cuenta. Dios es más, pero no menos que lo experimentable. Por eso hablamos muchas veces de la experiencia de Dios. ¿Qué es esa experiencia? La experiencia de unidad. Esa que se traduce en que te sientes feliz. Sí, feliz. No tenga miedo, feliz. Libre. ¿De qué? De tus temores, de tus prejuicios, de tus complejos. Libre. Los pobres nos dan ejemplo de libertad muchas veces. Como no tienen auto, no tienen que preocuparse si se robaron el auto o no. Son más libres que muchos de nosotros. Nos han andado preocupados de mil cosas, menos de las importantes. Es ahí. Bueno, y para terminar, sí, bueno, tengo una serie de otras cosas, pero no les doy más porque después no sea que terminen teniendo pesadillas y me van a echar la culpa de que hayan perdido la fe. Bueno, como digo a mis alumnos, de padre, estoy perdiendo la fe. Le digo, ¿sabes tú? No se pierde lo que no se tiene, sigue caminando. Sigue tranquilo. Piensen, oración. Entonces, si Dios es así, ¿para qué orar? Tema que surge muchas veces. ¿Para qué orar? Orar creo que es una manera de expresar el reconocimiento de mis limitaciones. Es la búsqueda de un apoyo, de una inspiración, de una ayuda, reconociendo que solo no puedo. Es bueno orar, no digo rezar. Rezar puede ser un paporreteo y termina en un mantra. Pero orar, en silencio, sí. Soy poca cosa. Necesito ser parte de ti, Dios. O sea, ser parte de ti, Dios, quiere decir ser parte de este todo. Y ese todo pasa por mi prójimo. Pasa por mi prójimo, que tenga próximo. Entonces, formemos comunidad. Común, unidad. Ese Jesús que dice, Padre, que todos sean uno. Qué bien, ¿no? Que todos sean uno. Como tú y yo somos uno. Por ahí, en la oración, me despojo y digo, ¿sabes tú? Soy limitado. Necesito ayuda, Dios mío. Tengo que hablar. Dios mío, ayúdame. Ilumíname. Tiéndeme una mano. Me aferro en la esperanza de encontrar un eco. Eso se suele hablar en los últimos tiempos más y más, ¿no? La fuerza de la oración en comunidad. Ser fuerza. Hay algo detrás que se percibe, ¿no? No es medible, no hay un voltímetro que me diga cuánto de leche, no. Pero por ahí van las cosas para mí. O sea, en síntesis yo sí creo que hay Dios, pero no lo puedo ni debo delimitar a las dimensiones de un ser humano. Siempre consciente cuando hablo es que tengo que hablar, no puedo hacerlo de otro modo, pero tengo que cuidarme de no proyectar la idea de un literalismo, de un Dios que es castigador, fiscal, juez, o un tonto útil a que le puede engañar y darle gato por liebre. Creo que con esto basta, Felton, por ahora. Ya son 10 para las 5. No sé si hay dudas, preguntas, a ver qué me queda por aquí. No, ya no me queda mucho en el tintero. Cuestiones, reclamos. Reclamos se lo pasan a Shelly. Sí, hay espacio. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por este tema.
tan interesante para todos nosotros. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Hay entonces un breve espacio de preguntas. Tiene la libertad ahora para poder formular alguna duda, alguna interrogante, ¿ya? Así que queda acá a disposición estos breves minutos para los participantes. Si hay alguien que quiere formular alguna pregunta, este es su momento. Ya, Natalie, Yo ¿sí? había desbloqueado el micrófono, pero le estoy dando vuelta a la pregunta. Ya, no lees mucho porque te mareas, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo soy nueva en todo esto, pero me causa mucha curiosidad el que lidiamos todos los días con cristianos con ese Dios tan juez. Y quiero ser esa cristiana como que da ese amor y que expresa esa unión de Dios, demostrándole a esos hermanos que ese Dios es el que libera. No sé cómo no caer en lo que critico. Finalmente es cómo no caer en lo que juzgo. Porque puede que para ellos sea su experiencia y sea esa verdad, pero en el fondo a mí me choca porque esa forma que ellos tienen de llevar ese evangelio es encarcelando a otros. ¿Cómo hago para llevar esta libertad a la práctica sin el juicio? Primero yo tengo que tener suficiente claridad yo mismo acerca de Dios, un mínimo de claridad, ¿no? Ya hubiera sido un poco más otro capítulo, pero ya no quiero cargar más la tinta. Era el Dios cristiano, en cristiano. Dios es el Dios de Jesús, es el Dios Padre. O en vez de padre diría paternal, guión maternal, porque tengo que salir del esquema patriarcal, ¿no? Machista. Dios paternal, maternal. Entonces, la experiencia de maternidad no tienen muchos. El amor, el que te acoge. Y eso que tú dices, es muy cierto, enfatizar lo positivo. Es que eso es. Por eso le pregunto muchas veces, ¿qué imagen de Dios se maneja esta persona? Que está angustiada, que tiene que ir corriendo a confesarse, porque si no, Dios lo vaya a castigar, ¿sabes qué cosa, no? Qué terrible. ¿Qué imagen de Dios tiene metida en la cabeza? ¿Qué imagen hemos vendido y que compró en nuestras catequesis, en nuestras predicaciones, y que seguimos con el infierno, seguimos asustando, seguimos condenando? Digo, ¿tú crees en tu sano juicio que eso es Dios? Y hay muchas veces que caen en la cuenta y dicen, no, pero Dios es un buen padre. Bueno, si lo es, entonces demuéstralo. Lo que usted me demuestra es que es un juez implacable y misericordia, rígido. O sea, a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿La derecha sabe lo que es la izquierda o está usted viviendo suerte de esquizofrenia? Por un lado, la que tiene la cabeza metida en la vieja y por otro lado, sus actitudes y comportamientos. Por eso es importante que es tener una idea suficientemente lúcidamente clara acerca del tema de Dios, que no lo puede encajonar, no lo puede encajonar, eso está claro, ¿no? Pero lo que Dios no es a nuestra imagen y semejanza, que es lo que hemos hecho nosotros. Y eso te da la razón. Hablar en positivo, y es que no es simplemente para pasar la mano encima y venderlo fácil y ser lo agradable y no crear conflictos, no. Estoy convencido, si de Dios es eso, eso es creación, vida, todo es un solo paquete. Ese concepto semítico, ¿no? Del shalom, o entre los árabes, salam, la paz. Es que no es paz en nuestro término, pues es muy difícil de explicar. Es la armonía, como dice shalom, quiere decir la armonía contigo mismo, te aceptas tú y tu historia, acéptate tú, la armonía con el entorno y la armonía con tu creador. Y el entorno es la naturaleza incluida, si no lean Génesis 1. Que ahí está muy bien puesto, muy bien puesto. El Génesis 1, el 2 no es otro capítulo, el hecho de Barba, la mujer de la costilla abierta, eso es más primitivo. El primer capítulo de creación. Eso, esa armonía. Cuando uno tiene esa experiencia de Dios, bueno, tal como es. ¿Es un Dios con cuernos o es un Dios con alas como es? ¿Es un Dios que sonríe o es un Dios que está con los dientes como si fuera un jaguar? O sea, no sé, ¿qué imagen de Dios? Es que es tremendo las imágenes de Dios que tenemos metido en la cabeza. Eso sería todo un capítulo, pero es mucho más fácil de elaborar, no por lo que vamos a hacer cualquiera de nosotros. Hay suficiente literatura sobre imágenes de Dios.
porque no es suficiente, no, yo sé, pues muy al alcance, es muy poca, hablar de Dios en sí mismo. ¿Cómo hablar de Dios? Que era lo que me preocupaba a mí. Next. Súper. Gracias. Gracias, Claro, Natalie. Gracias, Eduardo. no, Tomás bueno. también tiene otra pregunta. Adelante, Tomás. Ya, muchas gracias. Primero quería saludarte, Padre Eduardo. Es un gusto poder escuchar tus charlas. La verdad es que no pensé estar en un espacio así. Me recuerdo que hace unos solo 2 meses me encontré con uno de tus libros. Después leí otro que era La Biblia sin mitos. Y fue pues una sorpresa increíble que después ver que se compartió estas charlas y dije, wow, o sea, yo quiero estar en esto, me parece muy interesante. Y pues nada, agradecerte mucho porque digamos que ahorita mi experiencia es sentirme en paz con muchas cosas que me dices, pero a la vez también confrontado con muchas cuestiones, me hace cuestionarme ciertas cosas, ciertas imágenes, y sobre todo me quedo con la primera frase que me dices, ¿no? Atrévete a pensar, y es que cuando pasa eso, bueno, se generan muchas más dudas de las que ya tenías. Y es así, no sé, un poco hablando de esto de las imágenes, ¿no? Y de lo que hablamos un poco de lo que nos ha enseñado tradicionalmente. Es, no sé, oraciones que enseñan tradicionalmente y que lleva tiempo, pero cuando lo piensas es como que, no, esto no me termina de cuadrar, ¿no? Como que ten misericordia de nosotros. O sea, ¿por qué pedimos a Dios, que es infinitamente misericordioso, que tenga de nosotros? ¿No será que nosotros experimentemos? ¿No será que nosotros tengamos con las demás personas? O sea, son estas palabras que cuando, digamos, sales de esto, de ponerte a pensar, te das cuenta que muchas cosas no te acercan, digamos, a Dios, a los demás, sino que hay cosas que debes ver como decías, qué te acercan a Dios, qué pasos te llevan a Él, qué te alejan y qué te permiten descubrirlo de una manera, digamos, más auténtica, ¿no? Cierto. Bienvenido, Tomás. Mira, el momento que dejamos de pensar, mejor ya desenchufamos el cerebro, nos dejamos llevar como un robot y dejamos de ser yo o tú. Porque ya entonces estás en automático, te pueden poner 3 pies bajo tierra porque ya simplemente estás dando vueltas, no aportas nada. No tener miedo a pensar. No hay ni un pecado ni nada por el estilo. Todo lo contrario, la ociosidad intelectual creo que es un pecado. Y es que también tengo que darnos cuenta que de seguir pensando vamos descubriendo. Para mí es verdaderamente, es un deleite, ir descubriendo y viendo que cosas que yo creía un cierto tiempo, me di cuenta que no lo son. Tengo que cambiar. Tengo que pasar por una conversión, un cambio de metanoia, un cambio de mentalidad, un cambio de chip. Y sí, la primera vez que yo veía esto del cosmos, ese video, no sé si lo viste tú, Tomás, del universo que se expande, la primera vez que yo lo vi verdaderamente a mí me dejó pensando. No se me había ocurrido. Hubo una vez un primer día, ¿no? De antes, cuando era chiquitín, yo miraba el cielo arriba, mira cómo se mueve. No se me ocurría que hubiera más allá, ni idea. Cuando voy descubriendo, voy abriendo horizontes, y ¿sabes qué? Es liberador, tremendamente liberador. Ya no tengo miedos, miedos aquí. Pero por favor, díganme miedo aquí. ¿A equivocarme? Si es ser humano, ¿cuál es el problema? Levántate y camina. Que tienes que estar siempre en lo correcto. Si esto los científicos también es una cuestión de trial and error. Es decir, tratar y equivocarse. No hay temores, no hay miedos. Y falta el tema de la libertad. Un lindo libro de Erich Fromm, el famoso autor de psicoanalista, de su psiquiatra alemán que vive en Estados Unidos, El arte de amar. Tiene uno que se llama Miedo a la libertad. Es chiquito, se lo recomiendo obviamente. Miedo a la libertad. ¿A qué tiene miedo? Ser libre quiere decir despójate de todo esto y sé tú mismo. Sé tú mismo, con tus luces y sombras. No pretendas ser lo que no eres. ¿Mm? Y los defectos que tienes son los defectos que hay que corregir o pulir, los que afectan al otro. Si la cólera te afecta tu trato con otro, pues eso tiene que trabajarlo. Pero lo que no le afecta a otro, ese es tu tema. Pero la relación interpersonal, esa unidad, ese acercarse, ese estar para y crecer con, eso no lo pongamos dentro de cuadraditos, definiciones de diccionario. No existe. Pues es que piensa, ¿es que eso tiene sentido? No. Es liberador, tremendamente.
Pues ya, digan lo que digan. Sé tú mismo, atrévete a pensar. Atrévete a ser tú mismo y aceptar tu historia. Con todo lo que tiene, luces y sombras, y todo depende de quién dice qué es luz y qué cosa es sombra. También. Entonces, hay que ser libres. Si me preguntan qué es lo que Dios quiere, lo que Dios quiere, si se puede hablar así, obviamente que es una manera de hablar, si lo que Dios quiere es que seamos nosotros mismos, seres humanos. Y de ser humano es un ser eminentemente social, gregario, que necesita con otros, que necesita volcarse, que necesita darse. ¿Y cómo lo sé? Se nota, tú lo sientes, estás feliz. Por eso el cielo es la felicidad. Estás feliz. No solo contento, estás feliz, sonriente. No pones una cara de estreñido, pues. Una cara de... No, suéltate. Sé tú mismo. Miedo. ¿Qué pensarán? ¿Qué piensan lo que quieran? ¿Qué dirán? Que digan lo que quieran. ¿Y a ti qué te importa? ¿Tú dices el son y ton de la música de otros? No. Dios es paternal. Dios es maternal. Y ese Dios de Jesús, genial. El Dios de Jesús, genial. El padre del hijo pródigo, ¿te acuerdas? Qué genial. Es una de las piezas magistrales. Ese hijo que despilfarró la fortuna, hizo lo que quiso, viene ahora con el rabo entre las patas, pedirle perdón al padre, y el padre ni siquiera le permite terminar las frases y inmediatamente hagamos fiesta. No dice, oye, eso desgraciado, anda a trabajar y más tarde hablamos. No, hacemos fiesta. El otro, el que todo cumplía, el justiciero, el hermano mayor, dice, no, pero ¿cómo se te ocurre si este es un sinvergüenza? ¿Sí? Nos estamos yendo contra los esquemas culturales y religiosos de nuestro entorno. ¿Qué tenía Jesús? ¿Cuál era el problema de Jesús con los fariseos? Jesús pone en el medio y en primer plano a las personas. ¿Qué ponen ellos? La ley. La ley aplasta. Mi yugo es ligero. Mi carga es liviana. Ama. Como decía San Agustín, ama y es lo que quieres. Y piénsalo. Si yo amo, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer otro. Si yo amo, lo voy a hacer esto, lo voy a hacer otro, lo voy a hacer otro. Ya está. Y es verdad. Y es que esa genialidad, no, demasiado simplón. Necesito algo más complicado para creerlo. Si puedo complicarlo, ¿por qué no complicarlo? Y hemos sido geniales para complicar la teología. Lo de Jesús era una, o sea, 613 mandamientos, uno solo. Ámense a sí mismos como a su prójimo. O a su prójimo, perdón, como a sí mismos. O como en la versión de Juan, ame como yo les he mostrado. Se acabó. Todo el resto está debajo. Punto. Y voy a la iglesia, sí voy. Que leo el Evangelio, sí voy. Y leo, y escucho, y rezo, sí. Porque necesito salir de mí y tomar conciencia que yo no puedo manejar todo. Necesito eso. Y eso me libera eso. ¿Por qué voy a cargarlo solo? La cruz cargada entre varios es más llevadera que solo. ¿Vamos, Tomás? Ánimo. Una pregunta más. Gracias, Eduardo. Gracias, Tomás. ¿Cómo no? La última pregunta la va a formular José. Así que, José, adelante. Ay, púlete. Bien, gracias. Buen día a todos. Frente al relativismo que usted nos propone, o la invitación al tema de relativismo, creo que hay miedo siempre hacia ambas direcciones, tanto a los absolutos como a los relativos. ¿En qué sentido? Tomás de Aquino normalmente enseñaba que el sujeto se interpreta en comunidad, y normalmente cada vez que se relaciona en comunidad, parece que automáticamente genera estos absolutos, que querámoslo o no, fueron parte primaria de la comunidad, pero terminan desuniéndolos constantemente. Luego volver otra vez al relativo, pero ¿cómo vivir realmente un relativismo dentro de esta libertad? Porque querámoslo o no, cualquier cosa o idea que nosotros generamos pensando que es relativa para poder entrar en una vida de comunidad, parece que vuelve atrás siempre y se vuelve un absoluto. Después decimos, no, es que nosotros vivimos de esta forma, por estoy poniendo ya una idea de comunidad, más allá de lo que es nuestro concepto de la divinidad. Pero siempre lo que es relativo al inicio parece que vuelve a volverse absoluto en determinados momentos de la historia del ser humano. Entonces, ¿cómo realmente entrar en una vida de esta libertad propuesta por el relativismo? Que es bastante interesante igual. No sé si...
Se comprende la pregunta. Ustedes en Chile han tenido unas experiencias que todos conocemos. Claro. El absolutismo desemboca en la tiranía. ¿Sí? A eso, sí, siempre. Pensamiento único, ¿cierto? No tolera ni permite discrepancias, ¿cierto? Exacto. Hemos Así tenido es. en la iglesia también con la Santa Inquisición, ¿correcto? Ese es el absolutismo. Exacto. Entonces, si nos miramos a nosotros fácilmente, o en la misma teología, ¿por qué siguen escribiendo libros de teología? Si ya todo está dicho. O no está todo dicho. ¿No? Yo mismo, mis creencias, no solo religiosas, políticas también si quieres, sociales, de mi profesión, mis conocimientos. El médico cuántas cosas va a tener que ir aprendiendo y corrigiendo, van apareciendo nuevas fórmulas. Eso es relativo, relativo al tiempo y la cultura. Esto es lo que pensamos sobre este tema. En mi casa, en la casa de vecinos sobre el mismo tema, piensan esto. Y ese mismo tema, la paz en el mundo, el trato de la naturaleza o cosas así mucho más puntuales que hacemos nosotros con el sistema económico, neoliberal, capitalista, socialista, comunista, no sé. Cosas bien puntuales. Absolutos. Solamente el absolutismo te lleva a eso, a la tiranía. Ese es el imperialismo. Y por eso, con justa razón, se da cuenta el Papa Francisco, ha dicho en varias ocasiones, no debemos ser misioneros. En este sentido, de salir a tratar de convencer al otro. Yo le puedo compartir, conversar, etc. Pero ahí otra cosa es ir en plan de captar súbditos. A tener una milicia de lo que todos piensan igual, se rodean igual, se visten igual, con botas, con estandartes, y lo tenemos en la Iglesia Católica, Apostólica, iba a decir romana, peruano, no, chilena también. No me entiendo lo que quiero decirles. Es que no existe más que en la cabeza. Está acá. Como no existe la belleza, no existe la verdad. Tómale una foto a la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es el producto mental, filosófico, de descartar todos los accidentes y los secundarios para quedar con esa médula que todos tienen como denominador común. Eso llamo la verdad. Pero la verdad se traduce en palabras verdaderas, personas verdaderas, gestos verdaderos, flores bellas, chicas bellas, amaneceres bellos. La belleza como tal, la belleza, no existe. Son lo que llaman en filosofía los trascendentales. No existen. Más que acá, que es el denominador común. Pero ese es acá. Está bien, no hay problema, no es que esté mal, está bien. Pero no es una realidad con la que yo puedo trabajar. Entonces, no hay el absoluto. Pues ese temor, porque temor a que piense distinto y que termine cuestionándote o te incomode. ¿Quién va a decir que yo tengo razón y tú no la tienes? O al revés. Entonces tenemos que pensar y argumentar. Yo te digo eso por esto y esto. Si no tengo ninguna razón que justifique que yo afirme tal o cual cosa, ya he sacado de la manga. Puedo decir esto igual que el otro. Lo que quieras. Tengo que tener el sustento. Pues atrévete a darle sustento a eso, lo que decía, ¿no? El libro mío sobre la Biblia sin mitos. Eso es lo que trato de hacer. Quitarle todos los mitos y los cuentitos sobre la Biblia. Y vamos a ver que ahí nos quedamos. Y encaja perfectamente bien. No tengo que manipular nada ni forzar nada. Perfectamente. Pero descarto un montón de tonterías en el camino que a veces traen consecuencias fatales, funestas. Es terrible. Los enfrentamientos en nombre del absolutismo, ¿no? Se hablaba de una época, se hablaba de la época del absolutismo, la época de la historia. Como absoluto tengo matemáticas, pero de eso no veo muchas cosas más absolutas. Pero eso es lo lindo, eso es crecer. Eso es vida, desarrollo. Tus plantitas. Oye, se le cayó una hoja, nació otra hoja, salió otra hoja, esta sería así, es así. Ahí está. En la religión judeocristiana es clarísimo. El mismo cristianismo, no es el mismo tiempo a Jesús.
Si no, no estaríamos peleándonos. En fin, no sé, espero que respondan por ahí la cosa. No, yo pregunto siempre lo mismo. ¿A qué le tienen miedo? Despréndete. Sonríe. Dios te ama. Me encanta la expresión. Y yo también. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, José. Ya estamos casi finalizando nuestra tercera sesión con Eduardo Arens, con el tema ¿Cuál Dios? Mis agradecimientos, Eduardo. Muchas gracias por compartir este momento, estas sesiones con nosotros. Y muchas gracias también a los participantes que se han podido conectar a través de Zoom. Ahora, para finalizar y dar cierre a este momento, a este encuentro, voy a darle la palabra a Hilton Bustos. El micrófono es todo tuyo. Ok, gracias Marcela. Bien, yo también quería agradecer el tiempo que Eduardo tan amablemente, tan gentilmente nos ha compartido, porque ciertamente es un esfuerzo notable que hay que destacar. Y también agradecer a todos los participantes de la comunidad y a los invitados también. Muchas gracias por participar. Creo que es muy necesario reflexionar y sobre todo en todos estos temas que muchas veces como comunidades, como decía José, nos han llevado a los absolutismos que finalmente terminan casi, como decía Eduardo en en algún encuentro por ahí, que nos hemos convertido a veces en talibanes cristianos, sin metralletas, pero de alguna manera violentos con el resto. Creo que las imágenes que tenemos de Dios, por supuesto las hemos interpretado literalmente en las escrituras y obviamente la escritura fue escrita en un momento, en una cultura específica, con creencias específicas de su tiempo. Y tenemos que en algún momento madurar y entender que todas estas inspiraciones en su momento eran muy válidas. Pero hoy día, como dice el libro, me gustaría compartirlo, así parafraseando un poco, el libro que nos recomendó Eduardo en la primera reunión, Católicos del Mañana, hay una frase, cito una frase de Michael Down: el cristianismo hoy está todavía en el nivel elemental de desglosar las implicaciones del evangelio, tanto para sí mismo como para el mundo. Y esto me gustó mucho. No existe la menor duda que las mayores y las más audaces afirmaciones de creencias y de Dios están en el futuro, no en el pasado. Creo que tenemos realmente un desafío, un gran desafío, de seguir descubriendo a este Dios que no podemos encasillar en una caja, no le podemos poner límites. Y creo que por ahí a lo mejor podría ser una respuesta para José. Tenemos que ser honestos, que estas imágenes de Dios no se terminan. No se pueden terminar porque Dios es infinito. Imagínense el video que Eduardo nos compartió. Dios es infinito. ¿Cómo voy a poder, con un lenguaje humano, decir lo que es Dios o lo que no es? Tenemos que liberarnos. Yo me quedo con eso y por supuesto me quedo con más dudas que el encuentro pasado. Así que te agradezco. Te agradezco, Eduardo, y a todos por participar. Y ojalá que esta no sea el último encuentro, que podamos seguir planificando para las próximas semanas, a lo mejor algo entretenido. Muchas gracias, Eduardo. Empezar a tener dudas es el principio de la sabiduría. Excelente. Gracias. Claudio, no sé si quieres compartir algunas palabras de cierre. No, ya está todo dicho. Agradecer nada más a Eduardo su tiempo, su deferencia, agradecerle a todos los invitados que nos han acompañado. Y me parece que, perdón lo misceláneo, pero alguien quería tomar una foto, ojalá de todos los participantes, para luego el Facebook o algo por el estilo. Así que por favor pedirles que prendan sus cámaras un momento para una foto final. Esta me parece que es la última sesión de esta parte. Y ya vamos a ver si en algún otro momento vamos a tener el privilegio otra vez de contar con Eduardo para algunas otras temáticas. Así que manéjenlo ustedes allá, desde allá, por favor, Hilton.
lo de la foto y con eso estaríamos terminando. Y una vez más, muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo, por toda tu enseñanza y permita la vida y nosotros y tú también que volvamos a juntarnos en algún momento también. Acá me tienen a la orden, encantado. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Buenas Estén tardes, bien. Eduardo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.